Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola mis hermanos y hermanas, qué alegría poder celebrar esta Eucaristía en este domingo de la Santísima Trinidad, celebrando esta fiesta de la Santísima Trinidad. Terminada la Pascua, dejando ya el domingo pasado la fiesta de Pentecostés, entonces nos adentramos a toda la dinámica del tiempo ordinario y especialmente en este domingo, celebrando este misterio de la Santísima Trinidad, que es así como se dice, es un misterio y tenemos que ver esta celebración en varias perspectivas. En primer lugar, desde esta parte un poco abstracta, ¿verdad?, más espiritual, y luego una parte más práctica, más vivencial. Cuando hablamos de la Trinidad como misterio, nos referimos especialmente a un solo Dios. No hay varios dioses. Un solo y único Dios. Es lo que nosotros como tal adoramos. Al único y eterno Dios a través de toda la historia de la humanidad. Pero ese mismo Dios, que es uno en su naturaleza, al mismo tiempo es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Distintos cada uno entre sí. Totalmente distintos. En cuanto a personas, estamos hablando de tres seres totalmente distintos. Pero en su naturaleza es un único Dios. ¿Cómo entendemos eso, hermano? ¿Cómo entender nuestra lógica humana, nuestro razonamiento, que está programado y está educado para entender cosas lógicas? Y la lógica nuestra nos dice que si es tres, es tres. Y si es uno, es uno. Por lo tanto, por más que usted quiera hacer un ejercicio racional de entender cómo puedo hacer de tres cosas una y de una tres, sin dividirla, totalmente distintas, pero al mismo tiempo un solo en lo mismo, no se puede. No hay ningún ejercicio que nosotros podamos hacer como tal. Por eso es un misterio. Y ustedes me preguntarán, ¿y entonces cómo lo descubrimos? ¿Cómo podemos llegar a él? A través del mismo misterio. No tan solo lo pensamos, sino que el misterio se revela. Si usted quiere seguir haciendo ejercicio, felicidades, pero usted no va a llegar a ninguna parte. Ahora, después que lo pensamos y llegamos a nuestra capacidad racional, hasta donde podemos llegar, de ahí en adelante, si somos dóciles, si estamos preparados, si estamos abiertos a Dios, entonces el misterio trinitario se revela y nos revela su verdad y todo su contenido. Y en ese momento podemos entonces descubrir la verdad contenida en el secreto y en el misterio de la Santísima Trinidad. Y todo aquel que ha logrado penetrar en la profundidad del misterio trinitario no tiene cómo explicarlo. Si usted me pregunta a mí, le pregunta a cualquier persona, explícame en tus palabras qué es la Trinidad. No hay palabras, porque como hemos dicho, lo podemos decir en palabras, pero lo más importante es que lo que vivimos
el misterio trinitario, simplemente tenemos una vivencia de fe. Y no hay forma como expresarlo más que con la propia y única vida. Tu vida, tu ejemplo, tu adhesión a Jesús, tu unión con Jesús, con las cosas divinas, es lo que habla precisamente de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos se expresa en nuestro servicio, en lo que hacemos, de una forma totalmente distinta. Por lo tanto, ya yo no me detengo a decirle a la gente, mira, la Trinidad es tal y tal y tal cosa y esto. Voy a dejar a todo el mundo así. Ajá, ¿y qué? Ahora, cuando yo me entrego al Señor y el Señor comienza a actuar a través de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces cada una de esas acciones de cada uno de ellos en torno a personas y como un mismo Dios, entonces eso sí es real. Y es a lo que entonces nos vamos a referir. Ya salimos de la parte espiritual, de la idea como tal, ya por lo menos sabemos eso, sabemos que estamos hablando en la Trinidad de un solo Dios. Cuando usted escucha a alguien diciendo por ahí, no porque tres dioses, no. Un solo Dios, no salga de ahí, que al mismo tiempo es tres personas. Ya, esa es la definición que podemos tener. Ahora nos adentramos entonces en un lenguaje espiritual. Yo permito que el Espíritu Santo venga sobre mí, que entre, como lo celebrábamos el domingo pasado, Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo se ha apoderado de mi vida, entonces Él me abre al misterio. Entonces mi intelecto, que es limitado, entonces se llena de perfección. Y yo soy capaz entonces de ver, de saborear las cosas divinas. Amén. Y entonces con esa apertura a lo divino, entonces yo puedo penetrar en la profundidad de ese misterio. Y ya yo puedo entonces caminar con ese misterio. Y ahora, ya conociendo el misterio y caminando con el misterio, ahora viene entonces la última parte. Si ya yo tengo la idea, ahora ya espiritualmente me he encontrado con Él, ya le conozco, ya sé lo que es el misterio porque lo he visto. Ahora viene la tercera parte, tengo que vivir el misterio. El misterio tiene que encarnarse en mí, tiene que hacerse vida en mí. Porque si no, el misterio queda totalmente como humo, se esfuma. Y yo le digo, le puedo decir a todo el mundo lo que significa el misterio, y le puedo decir a todo el mundo que he visto el misterio, pero el misterio no se manifiesta en mis acciones y en mi vida. Y entonces no sirve de nada. Ahora el misterio tiene que caminar y hacerse vida en lo que yo hago. Y por lo tanto ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comienzan a actuar a través de mi vida y a expresarse en la vida de nuestros hermanos. ¿Y cómo se hace eso? Pues mire, el Padre, que es el creador, es el que todo lo ha hecho desde el amor. Tú y yo y toda la creación fuimos creados por el amor del Padre. Y ese mismo amor se expresa en esa creación y en la salvación de esa creación. Una vez que la creación fue contaminada por el pecado, entonces ahora el Padre la quiere salvar. Y por eso envía al Hijo a salvar a la humanidad. Y por eso, cuando el Padre mira a cada uno de nosotros, entiendan esta parte que es importante. Cuando el Padre nos mira, cuando pone su mirada en nosotros, no nos ve a nosotros. El Padre no te ve a ti. El Padre en ti y en mí ve a su Hijo. Amén. La mirada del Padre es hacia el Hijo. Por eso cuando yo acepto al Hijo, cuando yo acepto la venida de Jesús y yo lo acepto a Él como el Hijo de Dios, como mi Salvador, entonces Jesús entra en mí y se apodera de mí. Y cuando entonces el Padre me mira, ve en mí a su Hijo. Y por eso entonces me acoge, porque está acogiendo a su Hijo que está en mí. Y por tanto entonces yo me uno a esa obra salvífica. Y por eso el Espíritu Santo, que ahora viene en mi auxilio para ayudarme a entender el misterio, es el que me revela y me dice, ese que está ahí, esto es algo hermoso. Cuando el Espíritu Santo me topa y como que me empuja y me dice, ese que está ahí que tú estás mirando, ese es tu papá. Porque a veces nosotros no entendemos.
Y podemos estar mirando y podemos quedarnos así como extasiados, ¿verdad? Diciendo, ay, pero qué hermoso. Y el Espíritu dice, hermoso nada, ese es tu papá, es tu padre, es Dios Padre, que lo estoy viendo en el Hijo. Y por lo tanto, entonces, en ese momento el Espíritu Santo me devuelve el lenguaje divino. Y yo soy capaz de expresar y decirle a Dios, papá, que es lo que dice la segunda lectura. El Espíritu Santo es el que nos hace decir Abba. Y por lo tanto, en ese momento yo soy capaz de salir de mí y decirle a Dios, eres mi papá. ¿Está qué bonito? Cuando los niños hacen eso, ¿cómo se ponen ustedes los papás y la mamá cuando el niño por primera vez dice, papá, mamá? Eso es una alegría inmensa. Imagínense Dios cuando logra que el Espíritu Santo pueda en nosotros reproducir esa voz y nosotros poder decir papá a Dios. Entonces en ese momento Dios se da cuenta que ha rescatado, que se ha devuelto una vida nuevamente hacia Él. Que hay un ser que ahora le reconoce como su papá. Y ahora yo, reconociendo a Dios como mi papá, ahora también me reconozco yo como hijo en el Hijo. Y ya yo sé entonces que Dios es mi papá, vivo como hijo de Dios, pero también ahora vivo como el Hijo de Dios. Amén. Y lo que el Hijo de Dios entonces ha venido a hacer es lo que yo voy a practicar en el mundo. Y por lo tanto, cuando la gente me ve a mí en el mundo haciendo cosas y relacionándome con mis hermanos, ¿de qué forma me voy a relacionar? Me relaciono como lo hizo el Hijo Jesucristo, entregándome a los demás, entregando mi vida por el otro, si es posible. Y sobre todo, en ese mismo amor. Y finalmente, el que siempre me va a iluminar, el que siempre me va a empujar a la verdad plena, es el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. Y cada vez que yo no entienda algo, el Espíritu Santo es el que me va a dar la clave, es el que me va a dar todos los elementos claves para descifrar todos los elementos que a veces no entendemos, porque están escondidos. Nosotros no somos seres divinos. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la divinidad, es el que nos lleva a la santidad, el que nos lleva a Dios. Y por lo tanto es Él el que nos da ese lenguaje. Y por lo tanto podemos entrar en lo divino y podemos caminar allí con toda libertad. Y ya llega el momento en donde todo eso no es extraño, sino que es parte como tal de todas nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es lo que significa vivir el lenguaje trinitario. Y finalmente, entonces, vivir como comunidad de amor. La comunidad trinitaria, ¿cómo vive? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amándose entre ellos. Es la clave principalmente de la Trinidad. El amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos no hay envidia, no hay rencor, no hay ningún otro sentimiento que no sea el puro y único amor. ¿Usted se imagina que eso sea lo que reine en nuestras comunidades, lo que reine en nuestra familia? Por eso tenemos que convertir nuestras familias, convertir nuestra iglesia, convertir nuestras comunidades en comunidades trinitarias, en donde lo único que reine, en donde lo único que habite sea la relación del amor. Que lo único que me ayude a caminar con mis hermanos sea el amor. Si eso existe en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, no habrá ningún otro sentimiento que impida que caminemos hacia Dios como tal. Porque ¿qué es lo que nos impide? El odio, el rencor, la avaricia, todas esas cosas nos detienen. Pero cuando reina el amor, todo lo otro desaparece. Así que hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude en este domingo de la Trinidad a vivir como comunidad trinitaria, a vivir el lenguaje trinitario, amándonos unos a otros y expresando ese amor a la humanidad. Que hoy el mundo se rinda ante un solo Dios, un Dios que ha estado presente desde toda la creación, desde toda la eternidad, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha salvado y es el Dios que nos sigue encaminando hacia la presencia de Él mismo en el cielo para que vivamos para siempre con Él. Que Dios le bendiga.